El mensaje llegó mientras buscaba los guantes para el horno. Mamá, una rápida. Para el Día de las Madres vamos a hacer un brunch con la mamá de Maribel. Solo la invité a ella. Solo los que de verdad importan. Me quedé ahí con la mano a medio meter en el guante, mirando la pantalla hasta que se oscureció. La toqué para que volviera a encenderse, como si la luz pudiera cambiar las palabras. No lo hizo. Las letras seguían ahí, ordenadas y tranquilas, como una nota en el refri, como algo que dice la gente razonable cuando ya decidió que no vas a discutir. El calor del guante se coló por la tela delgada. Dejé el guisado en la mesa y me apoyé en la orilla. La cocina hacía su ruido en el silencio, el reloj, el metal, enfriándose algo acomodándose en las paredes. Mi celular se iluminó otra vez con el mismo mensaje, como si mi silencio necesitara un empujón. Es más sencillo así. Tú entiendes. Había pasado años entendiendo. Recogidas a medianoche, visitas al doctor de madrugada, 100 pequeños rescates que nunca llevaron capa. Por costumbre, subí por nuestra conversación en el celular buscando alguna prueba de un hijo distinto de otro tiempo. Te quiero, mamá, o no lo hubiera logrado sin ti. Esos mensajes existían, los recordaba, pero la pantalla solo me daba recibos planes rápidos. Y puedes cuidar a Sofía el viernes, escribí. Entiendo, lo borré. Escribí, ya cociné. Lo borré. No escribí nada y dejé el celular boca abajo. Puse la mesa de todos modos, 2 platos pulidos hasta que brillaban, una servilleta doblada en cada lugar. El guisado aún caliente en su base, el vapor subiendo como recordatorio de que la comida era familia, o al menos lo fue alguna vez. Hasta puse un florero pequeño en el centro con una flor de mi jardincito. Me sentía ridícula, pero necesitaba esa chispa de esperanza más que el arreglo. Esperé. Los minutos se estiraron. Tomé agua, revisé mi celular, volví al mensaje. Seguía ahí directo y sin piedad. Solo invité a la mamá de Maribel. Solo los que de verdad importan. Sin disculpas, sin corrección. Las palabras de mi hijo eran un muro que no podía escalar. Al principio pensé que tal vez me sorprendería, que llegaría a un restaurante y los encontraría esperándome. Casi me lo creí, hasta que un nuevo mensaje me jaló a la realidad. Fotos. Ahí estaban sonriendo tan grande que el marco apenas los contenía. Javier con el brazo alrededor de Maribel. Maribel recargada en su madre, las dos con ramos de tulipanes, platos llenos de hot cakes y fresas con crema batida brillando bajo la luz. La sonrisa de mi hijo, una que no me había dirigido en años, relucía más que las velas en su mesa. Presioné el celular contra el mantel como si alejarlo calmara el dolor. Mi tenedor seguía intacto junto al guisado, el lugar frente a mí vacío. Pensé en todos los años que llené ese lugar. Las noches cosiendo disfraces, las mañanas saliendo temprano del trabajo para sus partidos de béisbol, los fines de semana, ajustando el presupuesto para que tuviera los mejores zapatos, las mejores oportunidades. Cada sacrificio estaba en esa silla vacía, invisible para él ahora. El guisado se enfrió. La mantequilla en los panes se endureció. No probé bocado. Mi hambre no era de comida, sino de un lugar en la mesa de mi hijo, y ese ya no estaba. La luz de la tarde cruzó la habitación, primero dorada, luego gris. Me quedé quieta como sombra, anclada a la silla, hasta que el silencio se volvió insoportable. Recogí los platos, tiré la comida intacta a la basura, y lavé cada pieza despacio con cuidado, como si limpiarlas pudiera borrar el ardor. Pero por más caliente que estuviera el agua, el dolor se pegaba como grasa que no sale. Cuando sequé mis manos, la casa se sentía hueca. Mis pasos resonaban en el silencio más fuerte de lo que deberían, el tipo de sonido que te dice que estás sola. Esa noche en la cama volví a las fotos. Los comentarios debajo lo empeoraban. ¡Qué familia tan hermosa!
La mamá de Maribel se ve radiante. ¡Qué alegría que estén juntos! Esa palabra dolía. Juntos y yo no era parte. Apagué el celular y miré el techo. Mi corazón latía pesado. Cada latido, deletreando lo que no quería aceptar, ya no me necesitaban. No me querían, no me elegían. Llegó la mañana, pero el peso no se fue. Entré a la cocina, los platos limpios, apilados la mesa, ahora desnuda. Verla me hizo darme cuenta de algo. Si me quedaba esperando con esperanza, pasaría el resto de mis días mirando lugares vacíos. 3 días no pasaron, más bien se quedaron flotando. Me moví en ellos, como si estuviera bajo el agua lenta y callada, mientras el mundo arriba seguía a su ritmo normal. Fui al mercado por leche que no tomé, respondí al saludo de un vecino con un gesto que no llegó a mis ojos, y dormí con la luz prendida como si la claridad pudiera hablarle a la soledad. No salí ese primer día. Cerré la puerta y me quedé en el silencio, y el silencio me dijo que esperara hasta que el temblor en mis manos se convirtiera en una línea firme. La tercera mañana no hice lista, no escribí nota. Tomé una bolsa de lona del gancho junto a la puerta trasera y la puse en la mesa. Un suéter, 2 blusas, un pantalón que no se arruga fácil. Guardé mis medicinas en un bolsillo lateral. Metí un peine, una botella pequeña de crema, un cuaderno con pocas páginas en blanco, sin recuerdos. Los recuerdos pesan más de lo que parecen. El refrigerador zumbaba como si tuviera algo que decir, pero no encontrara las palabras. Tomé un volante de un imán en la puerta y lo doblé 2 veces. Centro Infantil de Valleflor, se necesitan voluntarios. No recordaba cuándo lo había recogido. Tal vez en la biblioteca, en un tablero lleno de gatos perdidos, clases de música y anuncios de ventas de pasteles. Lo había guardado meses como si mi mano supiera antes que mi cabeza. Mi celular estaba boca abajo en la mesa. Lo volteé y revisé nuestra conversación una última vez, como si de pronto apareciera un mensaje, que se me hubiera pasado una corrección enviada en la noche para coser el desgarro. No había nada. Apagué el celular. El silencio que siguió fue como cerrar una puerta con suavidad. Afuera, el aire estaba fresco, la calle húmeda, por una lluvia nocturna. Un camión de reparto estaba estacionado 2 casas más allá. El conductor saludó. Levanté la mano y seguí caminando. En la esquina, la banca de la parada de autobús estaba inclinada bajo el peso de un catálogo que alguien no se molestó en llevarse. Me senté bolsa en el regazo y esperé el número pintado en el camión que necesitaba. La gente iba y venía. Nadie preguntó a dónde iba. Hay cierta libertad en ser común para todos los que pasan. El autobús llegó con un siseo de frenos y un leve olor a caucho y polvo. Subí, pagué el pasaje y tomé un asiento junto a la ventana. El pueblo pasó por mi vista, la barbería, el café, el viejo molino, con su mural desvaído. Conté las vueltas por memoria muscular, aunque iba en dirección opuesta a todo lo que conocía. Al otro lado del pasillo, un adolescente apoyaba la cabeza contra el vidrio, audífonos puestos boca floja en el sueño. 2 filas atrás, una mujer en uniforme leía un libro de bolsillo con una esquina doblada. El conductor revisaba el retrovisor y frenaba como metrónomo constante y sin preocuparse por las tormentas privadas de nadie. Eso me calmó. Hay alivio en viajar entre extraños cuando tu vida se reduce a un número de asiento. Los campos se abrían y luego se cerraban en otro grupo de calles. Un letrero pintado a mano nos dio la bienvenida a un pueblo que solo había visitado una vez años atrás, para una feria cuando Javier era pequeño, y el juego de tirar anillos parecía prueba de que el mundo podía devolverte lo que apuntabas. El autobús giró cerca de un parque donde niños corrían alrededor de una fuente. Me dije que era una buena señal, o lo fingí.
En la parada bajé y revisé el volante doblado. 2 calles al este, una al norte. La correa de la bolsa se clavaba en mi hombro de una manera familiar que me recordaba a llevar bolsas de pañales, carteles de ciencias y una vez una caja de zapatos para la mascota de la clase. La ajusté y seguí caminando. El edificio era más pequeño de lo que esperaba. De ladrillo, 2 pisos, con un marco azul descascarado por demasiados soles. El letrero de afuera era sencillo Centro Infantil de Valleflor. Las escaleras de la entrada tenían marcas de tantos pies que habían subido, y en el barandal alguien había atado una cinta que había pasado de brillante a suave con el tiempo. A través del vidrio vi un vestíbulo estrecho, un tablero con dibujos de crayón colgados como banderas, y un escritorio con un frasco de plumas a un lado. Una joven, detrás del escritorio, revisaba un montón de formas. Su coleta se movía cuando giraba rápida y práctica, como si supiera cómo iba el día, y también que rara vez obedecía. Me detuve con la mano en la puerta, el volante caliente en mi palma. No sabía cómo me veía la mamá de alguien, la ayudante de alguien, alguien cuyo nombre no estaba en ninguna reservación de brunch. Respiré hondo, de esos que llegan hasta el fondo, y abrí la puerta al olor de crayones limpiador de pisos y el leve inconfundible sonido de risas de niños al final del pasillo. La recepcionista levantó la vista joven y algo insegura. Mandé un correo hace 3 días, dije con suavidad. ¿Sobre ayudar? Soy Alejandra Morales. Oh, parpadeó, luego sonrió. Sí, señora Alejandra. Un segundo, señora Alejandra. Hacía mucho que nadie decía mi nombre, así con un toque de calidez, no solo como función. Una mujer de unos 40 apareció con el pelo recogido en una pinza y una carpeta bajo el brazo. «Llegaste temprano», dijo. «Pero eso no es malo». «Pensé que mejor temprano que estorbando», respondí. Sonrió leve. «Nunca nos sobran manos. Pasa». La seguí más allá del escritorio y por unas puertas hacia una sala amplia y soleada que olía a cera de crayón y jabón. Niños de todas las edades estaban esparcidos en alfombras y mesas bajas. Algunos coloreaban, otros jugaban con bloques de madera, unos discutían por turnos con un elefante de peluche desgastado. En cuanto entré, una niña no mayor de 5 años levantó la cabeza de un rompecabezas y me miró. Se puso de pie despacio, se acercó y me abrazó la pierna antes de que alguien pudiera detenerla. «Hueles a casa», susurró. Me quedé quieta, no por sorpresa, sino porque algo se abrió dentro de mí. Lentamente, con cuidado, me agaché y la abracé de vuelta. Estaba tibia. Sus deditos agarraron mi manga como si me conociera. «Normalmente es tímida», dijo una asistente en voz baja detrás de mí. No respondí. Solo dejé que la niña se recargara en mí hasta que quiso soltarme. El resto de la mañana pasó en una nube de pegamento y risas. Me senté con un niño que batallaba para escribir su nombre y escuché a 2 hermanas discutir sobre quién dibujaba mejor un unicornio. Un adolescente en la esquina me preguntó si me gustaba Billie Eilish y confesé que solo había oído su nombre en la tele. Sonrió. «Te va a gustar», dijo. «Es como triste pero honesta». El almuerzo llegó en charolas de papel y me senté con un grupito al fondo mientras me hacían preguntas. «¿Eres maestra?». No dije. «¿Eres abuela de alguien?». Hice una pausa. Lo fui. La misma niña de antes tomó mi mano y la sostuvo mientras comía su puré de manzana. Nadie preguntó por qué me veía cansada. Nadie miró mis zapatos gastados. Nadie sugirió que me fuera. Cuando la directora pasó después con su carpeta en mano, dijo: «Eres buena con ellos. ¿Quieres volver mañana?». Miré alrededor. Uno de los niños imitaba mi forma de cruzar las piernas. Una niña se había dormido a mi lado con marcador en la mejilla. «Sí», dije. «Sí está bien», asintió una vez. «Lo está». Esa noche, en la pequeña habitación del motel que apenas podía pagar, saqué mi bolsa
y conté la poca ropa que traje. Justo lo necesario. No había empacado maleta porque no estaba segura de dónde sería bienvenida. Pero por primera vez en años no me sentía a la deriva. Sentía que tenía un nombre otra vez, señora Alejandra. A la mañana siguiente regresé antes de que abrieran las puertas. No sabía que era periodista al principio. Parecía una visitante más joven, educada con jeans suaves y una chamarra de lona, que aún tenía la etiqueta cosida por dentro. Se presentó como Regina, dijo que estaba haciendo un reportaje sobre voluntarios mayores. La directora me preguntó si estaba dispuesta a ser entrevistada. Es opcional, dijo, pero has causado buena impresión. Dudé. No porque tuviera algo que esconder, mi vida ya estaba vacía de secretos, sino porque no estaba acostumbrada a ser vista. Regina se sentó frente a mí mientras los niños pintaban cerca. Hizo preguntas simples al principio de dónde venía, cómo encontré Valleflor. Di respuestas cortas, honestas. Fui madre, dije al final. Y luego ya no me necesitaron, así que vine aquí. No se inmutó. Solo asintió y escribió algo. Sacó la cámara al final. ¿Te molesta si tomo unas fotos naturales?, preguntó. Supongo que no, dije. Tomó una de mí sosteniendo una botella de pegamento para Damián, el pequeño que siempre hacía desastre al abrir cosas. Otra me capturó limpiando puré de manzana de la barbilla de una niña. En una estaba en la alfombra, con 3 niños acurrucados a mi alrededor, como si fuera un árbol de cuentos. Después de que se fue, no pensé mucho en ello. 2 domingos después, entré a la tiendita cerca de la parada de autobús por café instantáneo. Mientras esperaba, en la fila, la portada de la sección de estilo de vida, me llamó la atención mi propia cara. Me miraba de vuelta. La mujer que lo dejó todo para ser madre otra vez, decía el titular. Se me cortó el aliento. Compré el periódico y caminé hasta el motel con él bajo el brazo, como si alguien pudiera arrancármelo. En la quietud de mi cuarto leí el artículo 3 veces. Era amable, hasta gentil. No mencionaba nombres, solo decía que había dejado una vida que ya no me quedaba y encontré algo significativo en volver a dar. Nunca alzó la voz, pero los niños la escuchaban. La llamaban señora Alejandra, como si fuera algo sagrado. Dejé el periódico y miré la pared. Era la verdad, pero más fuerte de lo que yo jamás lo hubiera dicho. A la mañana siguiente, algunos del personal me bromearon con cariño. Una asistente levantó un ejemplar del periódico y dijo: «Autógrafo, señora Alejandra». Sonreí negando con la cabeza. No estoy famosa, solo vieja. Pero los niños me miraban diferente, más curiosos, más orgullosos. Parecían entender que algo se había dicho en voz alta, algo que ya sabían en sus pequeños corazones suaves. A media semana llegó un mensaje. Javier, vi el artículo. ¿De verdad estás trabajando en un orfanato sin Ola? ¿Estás bien? Miré el mensaje mucho tiempo. Luego puse el celular boca abajo. Volvió a vibrar. No miré. Esa noche arranqué el artículo y lo pegué con cuidado dentro de la tapa de mi cuaderno. No porque necesitara validación, sino porque quería recordar a alguien me vio, sin expectativas, sin historia. Los niños no se preocupaban por de dónde venía, solo que llegaba, y yo seguiría llegando. A la mañana siguiente llevé una caja nueva de lápices de colores, los suaves que no se quiebran en manos pequeñas. La primera llamada llegó justo después del almuerzo. Acababa de ordenar pinturas de dedo con 2 niños pequeños cuando sentí el celular vibrar en mi bolsillo. No miré. Nunca lo hacía cuando estaba con los niños. El centro se había convertido en el único lugar donde sentía que mi presencia no era una carga y no dejaría que nada lo interrumpiera, ni siquiera una llamada que ya sospechaba de dónde venía. Cuando terminó la actividad y el último niño fue recogido, caminé a la banca afuera de la oficina. Mis manos olían a pegamento y jabón. Saqué el celular y revisé la pantalla. Javier, solo el nombre, sin buzón de voz. Pero un segundo después
El sonido de un mensaje. «Para con esto. Nos estás avergonzando». Miré el mensaje sin parpadear. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Las palabras no sorprendían, pero cortaban limpio. No era un «¿cómo estás?». No era una pregunta, ni una pizca de cuidado. Solo control, imagen, vergüenza. Borré el mensaje, sin respuesta. El silencio después fue sólido, completo. En la cena me senté con algunos del personal en el comedor mientras calentábamos chili sobrante. Reían por algo que un pequeño dijo antes, y yo reí también, aunque mi voz no se elevó tanto. La verdad es que me sentía más pesada y más ligera a la vez. Cuando volví a mi cuarto, apagué el celular. Si no respondía, ¿me estaba borrando de ellos? ¿O solo reclamando un espacio que nunca me dejaron tener? Esa noche no dormí, no por arrepentimiento, sino por la claridad extraña que trae el silencio. Recordé cada día de las madres que pasé haciendo todo perfecto, calculando el tiempo del guisado, planchando las servilletas, revisando la temperatura de los acompañantes. Recordé esperar cada año por un pequeño gesto. A veces lo recibía, a menudo no, pero me había entrenado para aceptar migajas. Disculpas educadas, flores de última hora, excusas. Y ahora, aquí estaba Javier, adulto padre de una niña propia, diciéndome que era una vergüenza por darle amor a niños que no pedían más que tiempo. Me di la vuelta en la cama, miré el techo e hice una decisión callada. No defendería mi ausencia, no argumentaría por mi valor. El silencio, me di cuenta, era el único idioma que podrían entender. A la mañana siguiente llegué temprano al centro, ayudé a preparar el salón de arte, rellené las jarras de jugo y ordené los casilleros. Una niña, Estela, corrió y me abrazó por la cintura. «Señora Alejandra, te guardé un lugar», dijo con entusiasmo. Sonreí. «Entonces ese es mío para siempre». Ese día nadie del personal mencionó el artículo. No necesitaban. Me conocían como era, no como espectáculo, no como símbolo. Solo una mujer con manos suaves y presencia constante. Esa tarde di una vuelta por la manzana en mi descanso. Los árboles estaban verdes, las hojas susurrando en la brisa suave. Pasé a un puesto de flores y casi compré algo, pero no lo hice. No necesitaba llevar la belleza a casa. Ya estaba creciendo dentro de los muros que elegí. Cuando regresé, la directora me recibió en la puerta con una carpeta. «¿Alguien está interesado en contratarte de tiempo completo?», dijo. «Nos falta una líder de apoyo, solo si quieres». Tomé la carpeta con ambas manos y asentí. No necesitaba pensar mucho. El trabajo era callado, humilde, invisible para el mundo exterior, pero aquí era suficiente. Y por primera vez lo estaba eligiendo en mis propios términos. El evento para recaudar fondos fue un sábado. Me inscribí para ayudar con el montaje, doblar mesas, colgar pancartas, limpiar sillas, con un trapo húmedo mientras el sol subía. Una de las niñas mayores, Clara, insistió en seguirme toda la mañana como si fuera mi segunda sombra. Era de las que no hablaban mucho, pero no necesitaban. Cuando tomó mi mano para cruzar el estacionamiento, dijo suficiente. «Señora Alejandra, ¿crees que venga alguien?», preguntó bajito, jalando el dobladillo de su vestido prestado. «Siempre vienen cuando hay limonada y galletas», dije, y me dio una sonrisita. Para el mediodía, el césped del centro se había transformado. Los niños repartían programas de papel. Una banda local se instaló en una esquina. El olor a hot dogs asados flotaba atrayendo familias del vecindario. Estuve en el puesto de pintar caritas, aunque no era artista ni de cerca. Aún así, tenía mano firme y ganas de aprender. Frentecitas se convirtieron en mariposas y tigres. Algunos solo querían un corazón brillante. Una pequeña Tania se sentó en mi regazo y se negó a moverse por casi una hora. Otro niño insistió en que yo le amarrara los cordones, aunque había personal cerca. «Estás popular hoy», bromeó una voluntaria. No supe cómo explicarlo. No era popularidad.
ni siquiera ser querida, era ser conocida. De manera callada, esos niños me hacían espacio, no por obligación, no por sangre, solo porque llegaba y seguía llegando. Cuando terminó el evento y empezó la limpieza, Clara me encontró otra vez. Su vestido tenía manchas de chocolate, sus rizos medio aplastados. Se quedó a mi lado mientras enrollaba serpentinas. ¿Estarás aquí mañana?, preguntó. Estaré, dije sin dudar. Esa noche, en mi cuarto, en el centro, miré mi celular. 7 mensajes. Todos de Javier. Estás haciendo esto más grande de lo que es. No quisimos decir nada con eso. Podemos hablar, Sophie, te extraña. La mamá de Maribel no está tratando de reemplazarte. Está siendo dramática. Por favor, regresa la llamada. Miré el último mensaje más tiempo. No porque fuera más amable, sino porque fue el único que pidió, no exigió. No los abrí. Volteé el celular pantalla abajo y dejé que el silencio echara raíz otra vez. No quería castigarlo. Ya no estaba enojada, pero algo en mí había cambiado y no iba a retroceder. El evento recaudó 25,000 pesos, suficiente para nuevos materiales y una salida de verano. Contamos los billetes juntos, riendo por unos pegajosos que tuvimos que despegar por la limonada. Mientras lavaba los pinceles en el fregadero, esa noche lo sentí, esa calma extraña que no sabía que me faltaba todos esos años. Antes siempre había ruido en mi vida, horarios familiares, compras de última hora, llamadas dispersas de Javier cuando necesitaba algo. Pero ahora había estabilidad. Tenía un nombre aquí, señora Alejandra. Tenía gente que me buscaba por la mañana y me decía buenas noches. Y ninguno se preocupaba por quién fui, solo por quién elegí ser ahora. Cuando me acosté, noté la luz de la luna cruzando el suelo como una invitación callada. Ya no me sentía vacía. Me sentía presente, completa. Y por la mañana estaría en la cocina haciendo masa para hot cakes, con Estela y Clara, quienes ya habían reclamado los sábados como nuestro día de desayuno. Sin permisos, sin lugares negados. Volví a tejer una noche, después de que los niños se acostaron. El centro se callaba. Después de la cena, las luces del pasillo se atenuaban y el murmullo de cuentos para dormir se desvanecía en un silencio suave. Me senté en el pequeño escritorio, junto a mi ventana, con un ovillo de lana suave en el regazo y agujas de madera que encontré en el fondo de una caja de donaciones semanas atrás. Nadie las había reclamado. Supongo que me esperaban a mí. El ritmo volvió a mis dedos sin esfuerzo. Montar, jalar, enlazar, ajustar. Mis manos recordaban lo que mi corazón no se atrevía a evocar, cómo solía hacer cosas para alguien que ya no quería nada de lo que daba. No planeé un patrón, solo empecé. Cada hilera era un eco suave de algo que no había dicho, una frase que no me atreví a pronunciar, una plegaria que no pensé que alguien respondería. La lana era gris claro, neutral, cálida, sin alardes. El tipo de consuelo para un niño, algo que sostienes sin notarlo. El tipo de consuelo que creo que fui alguna vez antes de estorbar en los planes de alguien. Sophie había crecido tan rápido. La última vez que la vi, empezaba a caminar piernas tambaleantes y ojos brillantes, siempre jalando mi collar o trepándose a mi regazo con un libro. Solía decir abu por abuela. Pensaba que eso bastaba para anclarme en sus vidas. Ahora ni siquiera era un nombre en sus historias. Aún así seguí tejiendo, punto tras punto, noche tras noche, después de limpiar el desayuno, antes de dormir, en la banca afuera cuando el sol bajaba y el aire se volvía dorado. Estela a veces se acurrucaba a mi lado mirando. ¿Para quién es?, preguntó una vez. Sonreí sin levantar la vista. Para alguien que solía sentarse en mi regazo como tú. No volvió a preguntar. Solo recargó la cabeza en mi brazo y dejó que el momento nos sostuviera a las dos. Para el fin de semana, la cobija estaba lista.
simple, suave, con un borde que se enrollaba un poco en las esquinas. La envolví en papel craft, sin etiqueta, sin nota, sin letra que reconocieran. Solo el calor del tiempo guardado en pliegues de tela. La dirección fue fácil. La recordaba sin intentarlo. La había escrito tantas veces en tarjetas de cumpleaños en paquetes que Javier nunca agradeció en sobres que regresaban sin abrir. Este no regresaría, llegaría, silencioso como yo. Caminé al correo en mi descanso con la cobija bajo el brazo como si fueran víveres. La mujer detrás del mostrador no preguntó nada. La pesó, la selló y la deslizó al contenedor, y eso fue todo. Cuando volví al centro, los niños pintaban farolitos de papel en el salón de manualidades. Alguien derramó pegamento y la mesa era un caos, las risas resonando por el pasillo. Entré al desorden y respiré hondo. Este era el mundo en el que vivía ahora. Colorido, pegajoso, ruidoso, honesto. Esa noche me senté con Estela y la ayudé a doblar las esquinas de su dibujo en un barquito de papel. Quería flotarlo en el fregadero y ver si se ladeaba. ¿Crees que se hunda?, preguntó. Tarde o temprano, dije. Pero no de inmediato. Esa noche dejé mi celular apagado otra vez, no por miedo a lo que vería, sino porque no quería romper la paz que se había asentado en mi cuarto. La cobija se había ido. Mis manos estaban vacías otra vez. Pero por primera vez en mucho tiempo, eso no se sentía como pérdida. Se sentía como espacio esperando algo nuevo. El mensaje llegó a media tarde, justo cuando cortaba manzanas para la merienda. Los niños estaban afuera, en las jardineras, cavando zanjas para las semillas de verano tardío. Me limpié las manos en el mandil cuando sentí la vibración del celular. No esperaba nada, al menos nada amable. La pantalla se iluminó. Maribel Sophie recibió una cobija hoy. ¿Fue tuya? Eso fue todo, sin saludo, sin calidez, sin pregunta de cómo estaba. Solo una hebra fría, de sospecha envuelta en letras minúsculas. Miré la pantalla un rato, tanto que las rebanadas de manzana empezaron a oscurecerse, tanto que escuchaba las risas de los niños a lo lejos sin captar que era gracioso. Ella sabía que era mía, claro que sí. Había visto mi trabajo antes, cada suéter de bebé, cada juguete hecho a mano. Mis puntadas no eran anónimas para ella. Solo quería confirmación sin ofrecer reconocimiento, sin gracias, sin disculpa, sin invitación. Bloqueé el celular y lo guardé en el cajón junto a la cafetera. Hizo un sonido hueco como si mi silencio cayera con él. Afuera, Mauro discutía con Jaime sobre quién regaba qué fila. Me uní a ellos, levanté la regadera y convertí el momento en algo menos mezquino y más compartido. Esa noche, después de que todos se fueron, barrí los pasillos y limpié las mesas como siempre. Mi cuerpo se movía por hábito, pero mis pensamientos vagaban entre el peso del mensaje y la ausencia de una verdadera pregunta en él. Pensaba que enviar eso bastaba. Imaginaba que estaría agradecida solo por ser notada. Cuando volví a mi cuarto, revisé el celular otra vez, sin mensajes nuevos, sin seguimiento. Solo ese primer mensaje colgando como una línea de pesca sin carnada, esperando que picara. No lo hice. En cambio, escribí una lista de cosas que el centro podría necesitar: toallas nuevas, crayones de repuesto, una librera de segunda mano si encontraba una barata. Luego leí el dibujo de Estela de ese día. Era de nosotras dos, sentadas en un columpio que pintó en el mural. Había dibujado mi pelo en rizos locos y escribió: «La señora A huele a abrazos». Eso se quedó conmigo más que el mensaje de Maribel. Esa noche dejé el celular boca abajo y no lo toqué otra vez. A la mañana siguiente, ayudé a preparar un evento de fin de semana, una casa abierta, para voluntarios nuevos y patrocinadores locales. Los niños hacían letreros pintando corazones soles y sus nombres en letras chuecas. Un pequeño Darío
Se aferró a mi brazo y preguntó: «Si no tengo mamá». «Puedo tener dos». Sonreí agachándome a su nivel. «Puedes tener tantas personas, que te quieran como tu corazón pueda guardar». Sonrió. «Entonces te escojo segunda. Primero el señor Enrique, pero solo porque me deja comer 2 galletas». Reí y él también. El sonido fue más brillante que nada de lo que había oído en la semana. El amor no necesitaba reconocimiento para existir, ni permiso. Entré al cuarto del personal, después dejé mi celular en el alféizar y vi a los niños correr en el patio antes del almuerzo. Vibró una vez más, luego se detuvo. No lo revisé, no necesitaba. Si ahora intentaban contactarme, no era para acercarme, era para jalar lo que quedara. Y yo ya había cocido eso en algo más cálido que sus palabras jamás serían. No necesitaba escuchar de Javier para saber que la casa se había quedado callada de la peor manera. El tipo de silencio que no se asienta, sino que hierve. El que sientes en la tensión entre pasos y suspiros. Lo viví una vez cuando su papá y yo aún fingíamos que la distancia era solo una etapa. Me enteré por una vecina de todas las personas, la señora Rosales, que vivía a 2 casas de Javier y Maribel, aún pasaba por la farmacia donde compraba vitaminas para el centro. No chismeaba, at least not in the sharp, gleeful way others did, pero notaba cosas. «Vi a tu nuera ayer», dijo doblando su recibo con cuidado. «Se veía cansada, no solo en los ojos, en los huesos». Asentí y sonreí como si no significara nada. Pero por dentro conocía esa mirada. Yo también la había llevado. Sin mí no había nadie que entrara a la cocina antes del amanecer a preparar biberones y puré. Nadie que ordenara la ropa por instinto o reabasteciera las toallitas antes de que se acabaran. Ningunas manos calladas que recogieran el caos antes de que se convirtiera en resentimiento. La mamá de Maribel, la mujer con la que me reemplazaron, tenía límites que yo nunca me atreví a poner. Le gustaban los brunchs de fin de semana y las citas de manicure. Le gustaba posar con Sophie para Instagram, no limpiarla después de un desastre de pañal. Decía que ayudaría cuando pudiera, y cuando pudiera nunca parecía coincidir con cuando más la necesitaban. Javier debió pensar que sería fácil, que las mamás eran intercambiables, que la gratitud era opcional. Lo imaginé parado en la cocina una noche, mirando el reloj parpadeante del microondas, con Sophie llorando en la otra habitación, sin respaldo, sin lista de comidas preparadas en el refri, solo el sonido de la responsabilidad fuerte y constante. Ese es el tipo de ruido que deja el silencio. En el centro me mantuve ocupada. Preparábamos la feria comunitaria de fin de temporada, nuestro evento más grande del año. Los niños ensayaban una pequeña presentación y me pidieron ayudar con los accesorios. Encontré alegría en coronas de cartón y pintura brillante. Nadie me preguntó dónde había estado, solo si estaría aquí mañana. Una mañana, mientras organizaba cajas de manualidades, noté un sobre en mi casillero en el escritorio de recepción. Sin remitente, sin mensaje. Adentro había una foto de Sophie pintando con los dedos. Su pelo estaba en pequeños chonguitos, mejillas rayadas de color. Reconocí la camiseta, una que compré en una tienda de segunda el otoño pasado, aún en buen estado. Detrás de la foto, una nota en la letra de Javier. Corta, chueca. Te extraña. Sin lo siento, sin me equivoqué. Solo una frase, como si sola pudiera llenar un silencio que él eligió. Volví a meter la nota en el sobre y la guardé en mi cajón. No intentaba ser cruel, solo estaba aprendiendo. Aprendiendo que mi presencia no era una deuda que podían seguir cobrando sin ofrecer nada a cambio. Esa noche, después de la hora de cuentos con los niños, me senté en el porche afuera del centro, escuchando el viento entre las hojas del roble. Alguien había atado pequeños carrillones al barandal. Cada nota
Sentía como un recuerdo que no tenía que cargar, y cuando salieron las estrellas no revisé mi celular. No me pregunté qué hacía Javier. Solo me puse de pie, me estiré y caminé de vuelta adentro. Mañana los niños necesitarían ayuda para terminar su pancarta. Y yo estaría ahí. Empezó como un cosquilleo en la garganta, ligero, rasposo, nada que valiera mencionar. Le eché la culpa al cambio de clima, al polvo del papel de manualidades o a las mañanas tempranas. Había estado esforzándome más de lo usual con la feria comunitaria tan cerca. Un poco de cansancio era esperado. Pero la tos no se fue. Se quedó todo el fin de semana y se hizo más profunda el lunes resonando en mi pecho cada vez que hablaba mucho. Al principio la ignoré. Tomé agua tibia y me senté cerca de la ventana, cuando el aire se sentía pesado. Los niños lo notaron claro. Ellos notan todo. Estela me trajo una caja de pañuelos y la puso junto a mi silla sin decir nada. Darío me ofreció uno de sus preciados dulces de gelatina de su bolsa de merienda. Fingí comerlo, pero lo guardé en mi bolsillo. Ese tipo de dulzura merecía durar un poco más. El tercer día, la señorita Laura, la coordinadora principal, me pidió que tomara unos días libres. Solo hasta que recuperes la voz, dijo con un toque de preocupación detrás de su alegría usual. Sabía lo que quería decir. No podíamos arriesgar que un virus se esparciera por el centro. Asentí y empacé mis cosas despacio. Mis manos temblaron un poco al cerrar mi chamarra. En mi cuarto del motel, el silencio se sentía desconocido. No pacífico como antes. Aún así, el centro no me olvidó. La segunda noche, escuché un golpe suave en mi puerta. Al abrir, había una bolsa de papel en el tapete adentro, 3 dibujos de crayón, un frasco de sopa, aún tibia, y una nota: Señora Alejandra, mejórate pronto. Estamos guardando tu silla. No recuerdo haber llorado, pero desperté la mañana siguiente con las mejillas pegajosas y la almohada húmeda. El celular sonó después del almuerzo. Reconocí el número de Javier, pero dejé que vibrara hasta callarse. Lo intentó de nuevo esa noche y otra vez la mañana siguiente. Leí la transcripción de su buzón de voz sin reproducir el audio. Mamá, sé que estás enojada, pero solo quería ver cómo estás. Maribel ha estado difícil últimamente. Creo que Sophie pregunta por ti. No sé cómo explicarle las cosas. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. ¿Explicar qué exactamente? Que fui alguien que la sostuvo mientras lloraba, pero que ahora solo existía en pasado. Que sabía de memoria sus canciones de cuna, pero ahora solo las tarareaba sola en un cuarto callado. Esa noche la tos empeoró. Me envolví más fuerte en la colcha junto a la ventana e intenté dormir sentada. Las estrellas afuera se difuminaban detrás del vidrio. Al día siguiente llegó otro paquete, esta vez un ramo de flores de papel de China y una tarjeta chueca. Adentro extrañamos tu voz. No te preocupes, no olvidamos cómo suena. Solté una risa ronca. Mis costillas dolieron por ello. El celular vibró de nuevo. No me molesté en mirar. Tomé mi té en cambio. No quedaba enojo en mí, ni filo. Solo una calma constante que llenaba el espacio donde antes resonaba el duelo. Ya no necesitaba disculpas. No necesitaba explicaciones o repeticiones de por qué las cosas se desdoblaron como lo hicieron. Necesitaba descanso y calor. Y un espacio donde no solo me recordaran cuando alguien más fallaba. Tomé otro sorbo de sopa, dejando que el calor se asentara profundo en mi pecho. Cuando me recosté, miré la nota otra vez. Estamos guardando tu silla. Eso era suficiente por ahora. Estaba agachada junto a los contenedores de zapatos, ayudando al pequeño Mateo a amarrar sus cordones por tercera vez ese día. Siempre olvidaba qué lazo iba primero, y a mí nunca me importaba enseñarle otra vez. Su ceño estaba fruncido de pura concentración, la lengua asomando por la esquina de la boca.
El nudo seguía chueco cuando oí el crujido de la reja principal del centro. No levanté la vista al principio. No era raro que un camión de reparto o un visitante curioso se acercara. Pero luego sentí el cambio, el silencio repentino detrás de mí. Los niños habían pausado su juego. Hasta Mateo se quedó quieto, sus cordones olvidados. Me puse de pie despacio. Más allá de la reja estaba Javier con Sophie en la cadera. Su pelo estaba desordenado, los ojos con bordes rojos, como si no hubiera dormido o lo intentó y falló demasiadas veces. El bracito de Sophie se aferraba a su hombro, su mejilla contra su cara. Se veía más pequeña de lo que recordaba. Nuestros ojos se encontraron. Solo un segundo. No me moví. En cambio, volví con Mateo y terminé de amarrar los cordones lo mejor que pude. Me miró inseguro, pero le di una pequeña sonrisa. Anda pequeño. Corrió sin decir nada, lanzando una mirada hacia la reja mientras lo hacía. Javier no habló. No dijo mi nombre. Solo se quedó ahí, cambiando el peso de un pie al otro, como si no supiera si avanzar o retroceder. El sol brillaba detrás, proyectando sombras largas sobre el grava. No ofrecí abrir la reja. En cambio, caminé hacia las jardineras bajo las ventanas y comencé a recoger las regaderas de plástico que los niños dejaron. Mis manos estaban firmes, aunque sentía mi pulso en la garganta. A mis espaldas oí la reja gemir. La señorita Laura se acercó en voz baja y le dijo algo, probablemente preguntando si necesitaba ayuda o si tenía cita. Su voz se mantuvo pareja. La de él no se alzó. Aún así, no volteé. Junté las regaderas vacías y las apilé junto al cobertizo donde siempre las dejaba. Luego me enderecé, limpié la tierra de mis palmas y me dirigí a la banca de lectura. Sentía que me miraba todo el tiempo. La voz de Sophie fue pequeña, pero la escuché clara al pasar. Abuela, mis pies se detuvieron un instante. El peso de esa palabra hizo algo en mí. Dobló algo que había estado rígido dentro como ramas secas al viento, pero no volteé. Me senté en la banca y saqué un libro de cuentos, abriéndolo en mi regazo como si la tarde no hubiera cambiado de forma. Dos niños se acercaron, sintiendo el inicio de algo familiar, y se acurrucaron a mis lados. Su calor era sólido, su confianza fácil. Comencé a leer. La reja crujió otra vez detrás de mí. No miré, pero sabía qué significaba el sonido. Su duda había dado paso a la retirada. Las palabras en la página se nublaron un segundo antes de aclararse otra vez. Érase una vez, dije, estabilizando mi respiración en un pueblo no tan diferente al nuestro. Y seguí. No sabía si regresaría o qué diría si lo hacía, pero en ese momento elegí la presencia sobre el dolor. Elegí el cuento. Elegí a los niños que me veían no por lo que podía darles, sino porque estaba ahí. La voz de Sophie resonaba leve en mi mente. Abuela. La palabra se quedó mientras el sol bajaba detrás de los árboles. Al día siguiente volvió. Acababa de terminar de ordenar las bolsas de merienda en el almacén cuando lo vi otra vez, esta vez dentro en el pasillo de entrada. Alguien del personal debió dejarlo pasar. No traía a Sophie, solo sus llaves del carro y una postura encorvada que no había visto desde que era adolescente y reprobó su examen de manejo. No lo saludé, no necesitaba. En cambio, pasé junto a él y asentí a la señorita Laura, indicándole que tomaría el grupo principal para la hora de cuentos. Los niños ya estaban reunidos en el salón multiusos, un círculo caótico de risas y emoción. En cuanto entré, varios corrieron a jalarme las mangas, señalando sus libros favoritos apilados cerca de la ventana. Él me siguió. Mantuvo distancia justo en la entrada, su cuerpo medio girado, como si pudiera salir en cualquier momento. Pero se quedó. Me senté en el cojín azul grande y dejé que el pequeño Teo se subiera a mi regazo. Sus manos estaban pegajosas de migajas, pero se acurrucó sin dudar. Su confianza era fácil.
sin complicaciones. Abrí el libro y comencé a leer en voz alta. El cuarto se suavizó. No miré a Javier ni siquiera cuando oí el leve movimiento de su peso contra el marco de la puerta. Ni siquiera cuando suspiró. No fue hasta que los niños se dispersaron atraídos por vasos de jugo y pintura de dedo que me levanté y caminé al gabinete para reabastecer crayones. Entonces lo sentí cerca. No habló de inmediato. Solo se quedó ahí con las manos en los bolsillos mirándome ordenar marcadores en frascos etiquetados fríos y cálidos. Pasó un respiro antes de que finalmente lo dijera. ¿Te ves? Su voz titubeó como si no esperara sentir lo que sentía. ¿Te ves? Feliz, no respondí. No había acusación en su tono, solo algo más callado, algo a lo que no debía contestar. Puse el último crayón en su charola y cerré la tapa. Luego llevé el contenedor al estante junto a la ventana, pasando junto a él como brisa. Me siguió unos pasos atrás, sus palabras siguiéndome, como una sombra sigue a la luz. Mamá, aún así no dije nada. Porque ¿qué podía decir? Que aquí era más fácil, que no temía despertar, que estos niños, muchos sin mamás de las que hablar, me veían más claro que él en años, que mi risa aquí no se sentía prestada. Se quedó. Sus ojos recorrían el cuarto, como intentando encajarlo con su idea de quién era yo. O tal vez quién pensó que sería al volver. Pero no estaba esperando. Cuando me agaché a recoger un calcetín que alguien dejó él, también se inclinó, como si ayudar le ganara cercanía. Nos levantamos al mismo tiempo y por un momento estuvimos frente a frente. No sabía, murmuró. Asentí una vez, no en acuerdo, solo reconocimiento. Luego pasé junto a él hacia los ganchos de los abrigos. Había prometido a los niños un paseo por el jardincito y una promesa aquí no se rompía. Tomé mi chamarra y me la puse. Javier se quedó en la puerta. No volteé. No necesitaba ver su cara para saber qué sentía. Algunas emociones pesan sin volumen. Algunos arrepentimientos hacen más ruido en el silencio que las disculpas gritadas. Afuera, los niños ya se alineaban, sus risas flotando por la ventana entreabierta. Entré en ellas sin dudar. Estaba esperando otra vez a la mañana siguiente, no en la reja principal esta vez, sino sentado en una banca junto al jardín donde los niños regaban sus filas de zinnias y pepinos. Sus hombros estaban encorvados, codos en las rodillas, como si ya no supiera cómo sostenerse. Pasé junto a él, con un gesto a los niños, indicándoles manos suaves con las regaderas. Escucharon Maribel, especialmente sus deditos, alrededor del asa verde, su ceño fruncido de concentración. Levantó la vista y saludó al verme. Le devolví el gesto. Javier observaba todo sin decir nada. Cuando me agaché junto a una jardinera para ayudar a Lila a sacar maleza, se acercó un poco más. No demasiado. Solo lo suficiente. No me di cuenta de que estarías tan metida, dijo. No respondí. Guié la mano de Lila a una raíz terca y le mostré cómo aflojarla con cuidado. Rió cuando la tierra cedió. Estos niños te quieren mucho. Aún nada de mi parte. Mamá intentó otra vez. Pensé que solo necesitabas un lugar a donde ir, una distracción. Me enderecé, limpié la tierra de mis palmas y lo miré de frente. No necesitan distracciones, Javier, dije suavemente. Estos niños quieren una madre, no una sirvienta, no un reemplazo. ¿Una de verdad? Parpadeó. Fui tu madre una vez, continué. Pero con los años me convertí en tu conveniencia, tu respaldo, tu niñera, tu sombra en el fondo. Su cara se crispó. No insistí más. No necesitaba. Estos niños no me ven así, dije. Me preguntan por mi día. Me dibujan. Me buscan primero cuando se caen. No me dejan fuera de la lista cuando importa. Sus manos se cerraron un poco a sus lados. No quise. Sé lo que quisiste, dije. Solo no pensaste que me iría. El jardín a nuestro alrededor seguía. Lila encontró un gusano y chilló. Maribel rió y tomó mi mano.
Me arrodillé junto a ella limpiándole el sudor de la frente con la esquina de mi manga. Javier la miró aferrarse a mí, no con miedo, no por hábito, sino con confianza. Se arrodilló también a unos pasos. «Te extraña», dijo con la voz quebrándose. «Los dos lo hacemos». Acaricié el pelo de Maribel. «Extrañar a alguien no deshace lo que lo hiciste sentir». Se sentó en la tierra, entonces piernas cruzadas como niño. No sé cómo arreglarlo. No le dije cómo. No era mío de arreglar. En cambio, sonreí a Maribel y me puse de pie. El sol calentaba mis hombros y el olor a tierra se pegaba a mis dedos. Hice un gesto a los niños para que juntaran las herramientas y se dispersaron con risas. Javier se quedó sentado en la tierra. Estaba ahí cuando llevé a los niños adentro. Ahí cuando colgué los mandiles y limpié las regaderas. Ahí cuando salí con una paleta para cada niño Maribel saltando a mi lado. Le di una rosa y sonreí cuando ofreció compartir. Javier levantó la vista. Ella se giró hacia él extendiendo su manita. Y él la tomó, silencioso. No dije nada más. No necesitaba. La verdadera maternidad no es ruidosa. No siempre es sangre o deber o sacrificio desgastado. A veces es solo estar ahí y ser la que se queda. Me giré hacia las escaleras y llevé a los niños de vuelta adentro. La próxima vez que Javier apareció, seguía solo parado torpemente junto a la cerca de malla que rodeaba el patio trasero, mientras los niños se turnaban para empujarse en el columpio de llanta. Lo vi desde el arenero, donde ayudaba al pequeño Oscar a enterrar un dinosaurio de plástico para que fuera fusilizado. No fui hacia él. Esperé. Eventualmente rodeó y entró por la reja lateral, como hacía años atrás cuando visitaba nuestra vieja casa. Tenía esa misma mirada en los ojos nerviosa, como si no estuviera seguro de pertenecer ya. Eso al menos era nuevo. Antes entraba a los cuartos como si se los debieran. Se quedó cerca del columpio, manos en los bolsillos de su chamarra. Lo dejé esperar. No por rencor. Solo necesitaba unos minutos más para cepillar la arena de las mangas de Oscar y preparar a los demás con tizas junto a la pared. Solo entonces me giré hacia él. Se veía cansado, más viejo. «¿Puedo ayudar con el columpio?», ofreció. Negué con la cabeza suavemente. «Ya tenemos un sistema». Asintió sus ojos yendo a los niños. «Realmente te quieren aquí». Crucé los brazos y esperé. Lo que vino a decir no era eso. «He estado pensando», dijo despacio sobre ese día. «Cuando te mandé el mensaje, mi corazón dio un latido fuerte. No quise que sonara así», continuó. Pensé que era más fácil mantenerlo pequeño. Pero ahora veo que te hice sentir que no importabas. Y eso no es cierto. Lo vi batallar con lo siguiente: labios apretados, garganta moviéndose. «Te extraño», dijo con la voz rota. «Y lo siento. No fue fuerte, no fue dramático, solo crudo». Lo miré un largo momento. Dejé que las palabras se asentaran donde quisieran, no donde él esperaba que cayeran. Luego hablé. Eso no siempre es suficiente. Su cara cayó como si no hubiera considerado ese resultado. «No lo digo para ser cruel», añadí. «Pero necesitas entender algo, Javier. No me fui porque estaba enojada. Me fui porque me di cuenta de que ya no me veían. No como persona. No como tu madre». Abrió la boca, luego la cerró. «Me dijiste con palabras y silencios que era opcional. Y ahora estás aquí, porque las cosas están difíciles. Porque la mamá de Maribel no ayuda. Porque al fin está lo bastante callado para escuchar mi ausencia». Miró a otro lado parpadeando rápido. «Aún te quiero», dije. «Eso no ha cambiado. Pero amor no significa que finja que nada de esto pasó». «Sé», dijo bajito. «Solo no sé cómo arreglarlo. Empiezas por no esperar que yo lo arregle por ti». Nos quedamos ahí un rato a la brisa, levantando las esquinas de mi mandil. Las risas de los niños subían y bajaban detrás como olas. «Traje algo», dijo al fin sacando un papel doblado de su chamarra.
Sophie lo dibujó. Quería que lo tuvieras. Lo tomé. Un dibujo de crayón. Sophie y yo tomadas de la mano, piernas de palitos y sonrisas grandes, un corazón rojo flotando arriba. Mi garganta se apretó. ¿Te extraña más de lo que sabe decir?, añadió. Asentí doblando el dibujo con cuidado. Lo guardaré. Me miró otra vez, esta vez no como hijo que quería algo, sino como alguien que sabía que había perdido más de lo que entendía. Volveré la próxima semana, dijo, si está bien. Eso depende de ti. Me giré hacia el patio otra vez. Había más cordones que amarrar, más manos que sostener. El trabajo no paraba ni el amor. Pero algunas cosas debían ganarse despacio, no apresuradas, no asumidas. Y esta vez no iba a desaparecer solo para ser notada. Esperó hasta que la mayoría de los niños entraron para la hora de lectura. Estábamos sentados en el escalón trasero del centro, el sol otoñal, bajo detrás de los árboles. Tenía una taza de caldo caliente en las manos y una cobija doblada en el regazo, aunque no tenía frío. Javier había llegado más temprano de lo usual. Me ayudó a llevar cajas de jugo a la cocina. Limpió mesas sin que se lo pidiera. Había algo más lento en él ahora. Menos urgencia, más consideración. No hablamos por un rato. Dejé que el silencio fuera gentil. No se estiraba para castigar, solo para respirar. He estado pensando, dijo tras una larga pausa, sobre lo que dijiste, sobre ser vista. Miré el vapor subiendo de mi taza. Tenías razón. Te traté como mueble, no como persona. Hiciste todo y lo permití sin preguntar cómo te sentías, o si siquiera querías hacerlo. No dije nada, no estaba equivocado. Pero la verdad ya no dolía, solo existía. Se inclinó codos en las rodillas. Fui egoísta. Los dos lo fuimos, Maribel y yo. Pensamos que construíamos algo mejor, pero solo usamos las piezas que dejaste atrás. Lo miré de reojo. Es mucho admitir eso. Soltó una risita sin humor. Lo sé. Pasó otro latido. Quiero que vuelvas a casa, dijo. Sé que no arreglará todo. Solo quiero que Sophie te tenga cerca otra vez. Y quiero hacerlo mejor. Contigo. Cerré los ojos. Hubo un tiempo en que habría dicho sí sin dudar. Un tiempo en que la oferta de reconciliación era todo lo que soñaba. Pero ese tiempo pasó. No porque dejara de quererlo, sino porque comencé a quererme de una manera que no había hecho en décadas. Lo aprecio, dije con cuidado. De verdad, pero no voy a volver. Su cabeza se giró hacia mí despacio, la confusión frunciendo su ceño. He construido algo aquí, algo real. Estos niños, esta comunidad, no esperaron a que fuera conveniente para verme. Me recibieron cuando no tenía más que un abrigo y una cazuela. Su mandíbula se tensó un poco. ¿Los eliges a ellos sobre tu propia familia? Me giré hacia él completamente. No, ¿me estoy eligiendo a mí? Me miró un largo rato procesando. Ya no estoy enojada, añadí. Pero volver significa borrar todo lo que he trabajado por reclamar. Y no haré eso, ni por culpa, ni por comodidad, ni siquiera por amor. Asintió despacio, ojos vidriosos. Entiendo, dijo al fin. O al menos lo estoy intentando. Nos quedamos unos minutos más. Luego se puso de pie y metió la mano en su bolsa. Sophie te dibujó otra cosa, dijo dejándola junto a mí en el escalón. Y le dije que no puedes volver ahora, pero tal vez podamos visitarte aquí a veces. Sonreí. Eso suena bien. Comenzó a girar. Luego se detuvo. Te ves diferente, ¿sabes? Más tranquila, más ligera. La paz hace eso con las personas. Asintió una vez, luego se alejó. Tomé el dibujo Sophie, y yo otra vez ahora rodeadas de estrellas. Había escrito, te quiero en letras chuecas arriba. Lo doblé con cuidado y lo metí en el bolsillo de mi mandil. Luego me puse de pie, sacudí mi falda y volví adentro, donde una pequeña lloraba por un crayón roto. Siempre había algo que atender. Y ahora, al fin tenía la fuerza y la elección de atender lo que importaba. La próxima vez que vinieron,
fue más callado, sin grandes disculpas, sin declaraciones emotivas, solo un golpe en la reja trasera, cerca del jardín de hierbas, y cuando la abrí, ahí estaban Javier, con un termo en una mano, y Sophie, medio escondida detrás de sus piernas, aferrando un papel doblado. No dijo mucho al principio, solo ofreció el termo con un pequeño gesto. Té, dijo, manzanilla y menta. No de caja. Levanté una ceja. Casero, del mercado, admitió. Pero yo elegí el puesto. Dejé que una pequeña sonrisa tirara de mis labios. Pasen. Sophie se aferró a él mientras caminaban a mi lado por el pasillo corto. No habló hasta que llegamos a la banca bajo el sauce en el patio. Me senté primero. Javier dudó luego, tomó el otro extremo. Sophie se quedó entre nosotros un momento, luego se subió al espacio junto a mí. La dejé acomodarse, sin inclinarme demasiado, sin jalarla cerca, solo estando presente. Después de un momento me tendió el papel. Te dibujé un árbol, dijo. Porque eres fuerte. Tomé el papel con cuidado. Estaba cubierto de trazos audaces de verde y marrón, raíces, profundas ramas que se extendían por el borde superior. En el tronco había dibujado un pequeño corazón. Es hermoso, dije. Sonrió, luego recargó la cabeza ligeramente en mi hombro. Nos quedamos así un rato, 3 respiraciones, moviéndose en ritmos distintos, unidas por algo no dicho. Eventualmente, Javier se puso de pie. Nos miró con las manos en los bolsillos de su abrigo. Tenemos que irnos, dijo suavemente, pero ella realmente quería verte. Asentí. Sophie se giró hacia mí, jalando la manga de mi chamarra. ¿Volverás con nosotros alguna vez?, preguntó. La miré a los ojos. No pequeña, pero siempre puedes venir a verme. No lloró. Solo extendió los brazos y me abrazó por la cintura. La sostuve ahí suavemente y besé su frente. Eres amada, susurré. Siempre. Eres amable, inteligente, valiente. Y vas a crecer tan alta que el cielo no lo creerá. Río y sentí su risa contra mis costillas. Luego miré a Javier y despacio, con cuidado, la pasé a sus brazos. Eres su padre, dije. Siempre lo fuiste. La tomó con cuidado, como si le hubiera dado una corona. No había resentimiento en mi voz, ni tensión, solo verdad. Asintió con la voz gruesa. Gracias. No respondí. Solo vi cómo ajustaba su bufanda y le susurró algo al oído antes de girar hacia el camino. Se fueron juntos de la mano. Me senté de nuevo en la banca. El dibujo estaba en mi regazo, los bordes suaves doblándose con la brisa. Lo doblé una vez, 2 y lo metí en el bolsillo interior de mi chaleco. El viento cambió. Adentro escuché risas de niños. Alguien había derramado cuentas por el suelo otra vez. Me puse de pie despacio y entré dejando que la reja se cerrara suavemente detrás de mí. Empezó con un pedazo de tierra vacía junto a la cerca, nada más que arcilla terca y maleza suelta. Lo había pasado decenas de veces, siempre pensando que merecía algo más. Una mañana después de que la última helada se rompiera, saqué una pala pequeña y una charola de plántulas que compré en el mercado cooperativo. No anuncié lo que hacía, solo me arrodillé y comencé a remover la tierra. Para cuando cavé el tercer hoyo, una sombra callada cayó sobre el terreno. Luego una voz detrás dijo, ¿esa cuál es? Me giré un poco. Era Pilar, una de las niñas mayores, sosteniendo su cuaderno con una mano y una regadera de plástico con la otra. Cinias, respondí. Flores fuertes. Florecen hasta entrado el verano. Se arrodilló a mi lado. ¿Puedo intentar? Para media mañana teníamos público. Sophie vino saltando por el césped, su pelo atado en 2 trenzas chuecas. No preguntó si podía ayudar, solo se puso de rodillas junto a Pilar y alcanzó la charola de plantas. Otros se acercaron desde el círculo de lectura, luego más desde el columpio. Pronto todo el terreno era un mar de manos torpes y rodillas manchadas de tierra.
Los vi presionar raíces pequeñas en la tierra, apisonar montículos con el cuidado que solo los niños ofrecen. Cada flor quedó chueca, imperfecta, pero amada. Mientras ajustaba una caléndula cerca del borde, oí el crujido suave de la reja del jardín detrás. No necesitaba levantar la vista. Conocía el ritmo de sus pasos ya. Javier estaba a unos pasos, brazos cruzados, ojos recorriendo la escena. No interrumpió. Solo observó. No hablé y él tampoco, no de inmediato. Fue Pilar quien rompió el silencio, jalándome el codo suavemente. Señora Alejandra, es suficiente espacio para todas las flores, asentí. No se trata del espacio, se trata de dónde crecerán mejor. Vi a Javier mirarme, entonces su ceño frunciéndose apenas. No expliqué. No necesitaba. Después de que la última flor fue plantada y la tierra regada, me levanté y limpié mis manos en el mandil. Los niños se dispersaron ansiosos por la siguiente actividad, sus risas alzándose como canto de pájaros. Javier dio un paso adelante dudando cerca del terreno. «Es hermoso», dijo. No respondí. Miró las cíneas y caléndulas, luego a mí otra vez. «Has hecho algo aquí», asentí, algo que no me pidió que me achicara. No se inmutó, pero vi su garganta moverse un trago, atrapado a medio pensamiento. «No sabía cuánto necesitabas esto», dijo. «No lo sabía tampoco», respondí. No hasta que le di espacio para respirar. Miró abajo otra vez ojos en Sophie, que había vuelto para dibujar caras en los letreros del jardín con un marcador. «Habla de ti todo el tiempo ahora. Dice que cuentas mejores historias que la señora de la biblioteca». Sonreí. «Solo hablo desde la verdad». Dio una pequeña risa suave e inestable. «Eso estoy aprendiendo». No ofrecí consuelo. No toqué su brazo ni dije que todo estaba bien. En cambio, me arrodillé otra vez y puse mi palma en la tierra tibia junto a la última flor. «Me alegra que vinieras», dije. Y lo dije en serio, no porque quisiera que arreglara algo, sino porque importaba que viera lo que había elegido. No solo un jardín, no solo estos niños, sino a mí misma. No recordaba haberlo escrito, no las palabras, no el día, no la tormenta, que debió estar dentro de mí cuando la pluma tocó el papel. Pero ahí estaba. Estaba ordenando la caja de archivos que traje de la casa. Tenía cosas prácticas, papeleo de seguros, mi tarjeta de seguro social, unas recetas que sabía de memoria, pero guardaba de todos modos. Y debajo, en un sobre pequeño sin sello, estaba la carta. El sobre estaba amarillento, la tinta algo borrosa en las esquinas. Mi letra parecía más firme entonces, pero sentía el temblor detrás de cada frase. Deslicé el papel despacio, insegura, de si leerlo o romperlo en dos. Pero algo me dijo que mirara. Me senté junto a la ventana, el sol de la tarde, atrapando polvo en el aire, y desdoblé las páginas. No era una carta larga, solo 4 párrafos, sin saludo, sin firma. Era cruda. Le conté cómo se sentía cuando empezó a llamarme extra, cómo dolía cuando Maribel ponía los ojos en blanco ante mis guisados, o cuando me dejaban fuera de los planes familiares y lo llamaban un malentendido. Le conté de la noche, que los oí reír en la sala mientras doblaba su ropa arriba invisible. Confesé cómo me quedé, porque pensé que tal vez el amor, en su persistencia callada, bastaría para ganarme un lugar. Y escribí una línea de la que no podía apartar los ojos. Si desapareciera, ¿lo notaría siquiera para la cena? Ahora se sentía como la voz de alguien más, un fantasma de la mujer que fui. Doblé la carta otra vez más despacio y me levanté. Afuera, las flores que plantamos se mecían suavemente en la brisa del atardecer. El jardín estaba callado, la mayoría de los niños adentro para la cena Sophie, jugando con tiza cerca de la cerca. Me arrodillé junto al borde del jardín, donde un pequeño anillo de piedras servía como fogata para noches de campamento. No anuncié lo que hacía.
Encendí un cerillo, lo sostuve firme y vi la llama besar la esquina del papel. Prendió rápido. Los bordes se doblaron, oscurecieron, luego se hundieron las palabras encogiéndose en memoria en silencio. Lo alimenté despacio, asegurándome de que cada pedazo se volviera ceniza. No lloré. Ya había derramado suficientes lágrimas por esa versión de mí, la mujer que esperaba, la que rogaba en silencio ser recordada. El fuego susurró al apagarse y presioné el dorso de mi mano contra las piedras tibias antes de ponerme de pie. Detrás de mí oí pasitos suaves en el camino. La voz de Sophie fue suave. ¿Estás haciendo s'mores? Me giré y sonreí limpiando el hollín de mis dedos. No esta noche pequeña, solo diciendo adiós a algo que ya no necesito. Se quedó pensativa, luego asintió. ¿Quieres ayudarme a dibujar una casa? Tomé su mano. Y mientras caminábamos hacia la tiza y las risas, y la luz del porche adelante, me sentí más ligera. No porque algo se hubiera arreglado, sino porque dejé de cargar lo que ya no me pertenecía. No recuerdo cuántas veces Sophie me había llamado abuela. Para entonces, solo que esta vez sonó más fuerte que las demás. Estaba arrodillada junto a la mesa de manualidades, ayudando a Marisol a acomodar las paredes de su castillo de palitos de paleta cuando un borrón de movimiento irrumpió por el pasillo. Sus zapatitos chirriaron contra el linóleo, su risa rebotando en las paredes como luz de sol. «Abuela», gritó voz alta y segura. Me giré justo cuando se lanzó a mis brazos, casi tirando una botella de pegamento de la mesa. La atrapé fácil, como solo una mujer acostumbrada a cargar pequeños puede, y la sostuve contra mi pecho un momento más de lo necesario. Detrás de ella, Javier estaba cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Me dio un asentimiento. Se había vuelto un ritmo. Cada sábado por la mañana, Sophie aparecía en la reja con Javier. Se quedaba hasta temprano en la tarde, corriendo libre con los otros niños, acurrucándose a mi lado en la hora de cuentos, robando galletas extra de la charola cuando pensaba que no la veía. Ayudaba a regar el jardín, dibujaba naves espaciales con tiza en el camino frontal y una vez preguntó si podía quedarse para siempre. Le dije suavemente que tenía un hogar, pero que aquí siempre tenía un lugar también. Javier y yo nunca hablamos de lo que pasó antes. No hubo llamadas a medianoche, ni conversaciones largas en la cocina sobre perdón o culpa. Creo que ambos entendimos que algunos puentes no se reconstruyen, se redirigen. Los niños dejaron de preguntar por qué venía y se iba Sophie. Ella pertenecía de la manera en que solo los niños entienden, por cómo compartía crayones, por cómo sabía dónde se guardaban las colchonetas para la siesta, por cómo tomaba mi mano sin necesitar permiso. Una tarde, Sophie se sentó a mi lado con un montón de papel de construcción. «Dibuja a tu familia», dije pasándole un marcador. Tarareó y luego comenzó a dibujar con una concentración deliberada. 2 figuras altas, una más baja, una casa, un sol con rayos exagerados. Cuando lo levantó, lo vi claramente. La figura con pelo rizado y un mandil estaba etiquetada como abuela. «¿Esa soy yo?», pregunté. Asintió sonriendo. «Tú vives en la casa del jardín». Besé su frente y alisé los bordes del papel sobre la mesa. Al final de cada visita, cuando Javier venía a recogerla, Sophie corría a sus brazos con un saludo por encima de su hombro. Y yo regresaba adentro, no con dolor, no vacía, sino llena. Esta no era la vida que alguna vez imaginé. No había retratos familiares sobre una repisa, ni cenas navideñas con todos usando suéteres a juego. Pero había calidez y risas y el ritmo constante de pasos por el pasillo de niños que me veían, realmente me veían. Me había convertido en madre otra vez. No porque alguien necesitara que llenara un vacío, o porque me hubieran hecho sentir culpable por cuidar, sino porque elegí presentarme, quedarme,